La semana pasada empezamos la serie que hemos titulado 8 decisiones sanadoras. La primera decisión era aceptar la realidad y reconocer que yo, Dios, no soy. Y como no tengo la posibilidad ni la capacidad de controlar personas, controlar el futuro, ni siquiera controlar mis conductas, entonces debo ser humilde para reconocerlo, buscar de Dios con toda el alma y en ese sentido recibir de Él la ayuda y también entonces abrir mi corazón para que otras personas puedan meter mano a mi vida también. El lunes pasado comenzamos nuestra primera semana de trabajo en el alma. Y llegaron 200 personas. Se habían anotado 80 y llegaron 120 más. Ya conseguimos más profes, nos reunimos en grupos pequeños y comenzamos a dar nuestros primeros pasos de sanidad. Hablando aquellas cosas que generalmente no hablamos, soltando los dolores y entendemos que paso a paso Dios va a ir construyendo en nuestras vidas lo que anhela nuestro corazón. Por eso este primer principio se llamaba bienaventurados, recuerda, los pobres en espíritu, los que consideran y saben su bancarrota espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Resulta que hoy vamos a la segunda decisión de sanidad, se llama la decisión de la esperanza, o elijamos la esperanza, porque en Dios hay esperanza. Jeremías 29, versículo 11, por favor. Si lo puede buscar allí en su Biblia. Jeremías 29. Si usted siempre traiga Biblia, porfa. Y si aún la trae, siempre búsquelo, aunque pongamos los versículos allí. Así se convierte usted en alguien hábil leyendo la escritura. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿No le alegra algo como eso? ¿No le alegra? O sea, honestamente, ¿no se siente emocionado de saber que hay alguien que piensa en usted y sus planes son de bien y darles un futuro y una esperanza? El Dios que usted tiene y el que yo tengo tiene una finalidad en su corazón, y esta es darle a usted bien, futuro y esperanza. Cuando pensamos en Dios, de Dios, en estos términos, es claro que nuestro corazón se siente en paz, porque podemos acudir a Él y podemos esperar de Él el bien, porque es un Dios que hace en nosotros bien. Y aquí entramos entonces en la segunda bienaventuranza, Mateo capítulo 5 y versículo 4, una que hemos leído, pero que le digo, poco practicamos o practicamos mal. Mateo 5 verso 4, si lo puede leer conmigo por favor, yo cuento 1, 2, 3. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Otra vez, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Esta cita parece una paradoja. Por un lado hay un Dios que quiere hacernos bien, pero por otro lado este mismo Dios llama a la felicidad a alguien que llora. Y usted se pregunta, ¿cómo puede haber felicidad en las lágrimas? ¿Cómo puede haber felicidad en el dolor? Es como una paradoja en realidad. Lo cierto es que no son las lágrimas propiamente las que producen felicidad. Ni estoy hablando de cuando lloramos de alegría, como cuando Saprissa mete un gol y usted llora de alegría. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las otras lágrimas, más bien las del sufrimiento o las lágrimas por el pecado. Estoy hablando de esas otras. Porque en las lágrimas realmente no hay sanidad, sino cuando usted toma ese dolor y los lleva a la cruz, y entonces de esa cruz recibes consuelo y sanidad. El Señor dice, dichoso es usted cuando se quiebra en mi presencia y me trae su dolor y me trae su angustia y me trae sus calamidades, sus golpes y sus pecados, y los arroja a la cruz en lágrimas. Entonces de mi trono saldrá consuelo. Ahí cobra sentido. Y el Señor dice, no solo consuelo, sino que usted será dichoso, feliz cuando eso ocurra. El concepto de la felicidad de este mundo pasa por otro lado.
Cuando la gente dice sus votos matrimoniales, por ejemplo, y me he casado contigo para ser feliz. ¿Ha escuchado eso en los votos matrimoniales? Bueno, la gente piensa que detrás de un matrimonio hay felicidad y olvidan que la felicidad está detrás del cielo, de Dios. Y cuando usted se casa, no es feliz porque se casa, comparte la felicidad que ya trae de Dios. Es diferente. La gente se compra carros porque después del último modelo 2044, mire, ahora sí que soy feliz. Falso, esa no es la felicidad que Dios enseña en la Biblia. Y entonces me gradúe en la universidad y estudie mucho y saque muchas carreras y muchas maestrías. Pero usted se va a dar cuenta que al final de estudiar algo sigue faltando, porque la felicidad verdadera se encuentra en lo que Dios ha dicho que es la felicidad. La primera parte era: dichosos los que aceptan su condición espiritual, de ellos es el reino de los cielos. Pero esa segunda: dichosos los que son capaces de derramar sus lágrimas en mi trono, ellos encontrarán la felicidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque la gente vive tan atrapada en su mundo que no es feliz por el montón de golpes que les han dado en la vida, golpes que ellos mismos han dado, conductas de las que aborrecen. Entonces la vida no puede ser feliz hasta que no lloremos, nos arrepintamos y vivamos en la libertad que Dios ha ofrecido solamente en su palabra. Lo cierto es que las cosas que más tratamos de evitar son aquellas que Dios usa para mostrarnos un camino mejor. Y una de ellas es el dolor. Vivir en negación a veces es tan usado por el ser humano. Mire, no sé a quién se identifica con esto, pero me puedo estar muriendo de tristeza, de pena, de vergüenza, de angustia. Nos preguntan: ¿cómo estás? Y decimos: bien. ¿Quién ha hecho eso? La procesión va por dentro, pero la macana de dientes pelada está siempre, siempre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te va? Bien. Y escondemos las tragedias pensando que taparlas las soluciona, y taparlas las hace más grandes. Resulta que a las tragedias hay que enfrentarlas, no negarlas. A las tragedias hay que llorarlas, no ocultarlas. Y lo que hacemos para que no nos duela es ocultar lo que vivo, sin darnos cuenta que ocultándolo se hace más grande, más bien la tragedia. Hay tres verdades acerca del dolor. Número uno: el dolor es la alarma de Dios que Él usa para alertarnos de que ocupamos ayuda. Número dos: cuando callamos el dolor creyendo que lo podemos solucionar, más bien lo empeoramos. Y número tres, lo que le decía ahora: hay dos llantos que son válidos hoy. Cuando lloramos por hacer el bien, quiere decir que usted es un creyente bueno y la gente lo ataca porque es creyente bueno. ¿Le ha pasado? Dichosos los que lloran y son perseguidos por causa de la justicia. Y usted hace el bien y le llaman de todo tipo de palabras: retrógrada y pandereta y loco y atarantado. Y dicen de todo. Y uno trata de hacer el bien, de tener un matrimonio estable, de vivir haciendo la voluntad de Dios, pero el bien choca contra los que hacen el mal. ¿No le cayó nunca muy mal aquel compañero que a usted en el colegio o en la escuela sacaba puros cienes y usted iba puro así, reventado, pegado contra el alambre, los pelos? No le caía mal siempre el verde, no le caía mal. A mí sí. Yo siempre le caí mal a los demás. ¿Verdad? Al buen entendedor pocas palabras. Pero qué mal cae ese tipo que salía el profesor: bueno, el examen de estudios sociales, y volvía a Jacinto. Jacinto, felicidades, como siempre un 100. Y uno que se muera Jacinto, porque le daba tanta cólera. Usted le apulseaba, le costaba, y con todo el costo del mundo 83, y al que el 100 siempre. Así pasa con la gente que busca de Dios y hace las cosas correctas, vive para hacer lo correcto. Cae tan mal para los que hacen el mal. ¿Sabe? Por un lado está el llanto, que es de alguna manera por hacer el bien, y por otro lado está el llanto, lo que le decía ahora, que tiene que ver con el golpe que me dieron, o que tiene que ver con la historia que no he hablado. Es un llanto que algunos queremos tapar, o algunos quieren tapar, y nos olvidamos que Dios no disfruta de nuestro dolor, promete consuelo si a Él vamos. Pero las historias no las queremos contar por algunas cosas, las tapamos con cosas como estas. Antes de decirle con qué tapamos los dolores, permítame decirle por qué. Hace un tiempo atrás estaba viendo el tele con Jackie y pasó una oferta por televisión. ¿Las ha visto? Llame ya, llame ahora, y además le regalamos 2 por el precio de 1. Y si llama, son 3. ¿Ha escuchado eso? Pues salió un compresor, oiga, mire, maravilloso.
bellísimo y además barato, lindo estéticamente, y había una frase que decía llame ya por, y una muchacha agarró el compresor y pintaba el carro, la casa, mire, me pareció tan fácil, tan lindo, tan barato, y dije, lo necesito, ¿verdad? Lo necesito, siempre uno lo necesita. Jackie me volvió a ver y me dice, mi amor, es que eso a veces sale malo. No, mami, mire la muchacha como pinta, oiga, todo es perfecto. Aquel que se va en la historia del mercadeo, ¿verdad? Y lo compré. Fui a buscar la tienda y lo compré. Le llevé la foto y le dije, mire, es este. Mire, era igualito. Valía lo que decía. Exacto. Lo llené de pintura. El único problema fue que no me dejó la casa como la muchacha del anuncio. Yo emocionado apreté, tal como dicen las instrucciones, tiré, pintó la pared, pintó el techo, pintó el piso, pintó las casas de los vecinos y para que sepa el pelo de Fío también. O sea, aquella cosa salió así como en espolvorín, para todo lado. Yo decía, mentirosos bandidos, me enojé muchísimo. Ahora me puse a pensar que hay momentos en la vida en que nos pasa similar. Queremos todo fácil, queremos todo sin proceso, queremos todo a lo rápido, y así no funciona la vida, luego dejamos pringado todo. Y en lugar de enfrentar los dolores y hablar nuestras historias y llorar por lo que teníamos que haber llorado hace tiempo, en lugar de eso nos escondemos detrás de la ira explosiva. Nos escondemos detrás del ser controladores implacables. Nos escondemos detrás del alcohol, drogas, pornografía, relaciones ilícitas. Nos escondemos detrás de comprar cosas. Usted sabía que hay una historia con comprar muchas cosas bonitas. Quiere decir que cuando usted llega a casa dice, estas cosas son tan bonitas y nunca pierden su belleza, nunca me van a traicionar, pero toda la gente traiciona, entonces me refugio en comprar cosas. Cuidado, se tiene su casita llena de cosas. Hay un anuncio que le está dando su propia vida. Lo cierto es que la inmoralidad sexual, la internet, la adicción al televisor, la autocompasión, que todo mundo siempre tenga lástima de usted, todo eso son simples refugios, escapes que no terminan de refugiarnos. Lo que termina de refugiarnos es cuando llevamos nuestras lágrimas a la cruz, no cuando nos escondemos detrás de estas caretas. Llevar nuestras lágrimas a la cruz. Alguna vez venía con mi madre del mercado de mayoreo donde trabajábamos en una soda que ella tenía allá. Pero hay eventos que uno no olvida cuando han sido traumantes. Llegué a casa y mi padrastro estaba borracho una vez más, tirado en la cama de mi madre, ahí tirado borracho. Todo el cuarto olía a peste. Tenía días de estar en una guarera espantosa. Hombre agresor, malcriado, violento. Y ahí estaba tirado. Llegamos con las ollas, después de que veníamos yo lavaba siempre las ollillas, como a mediodía me cambiaba y me iba para la escuela. Cuando lo veo ahí tirado en la cama, hediondo, todo el cuarto, primero dije, pobre mi mamá, tiene que entrar a ese cuarto ahora. Y el tipo ahí roncaba. Pero la segunda cosa que dije cuando lo vi fue, Señor, ojalá no se despierte. No porque quisiera que se muriera, aunque en el fondo seguro que sí. Pero lo que yo no quería era que se despertara estando yo ahí, porque yo decía, si este tipo se despierta ahorita, van a comenzar los gritos, las malas palabras, las malas crianzas, va a comenzar a tratar mal a mi mamá. Ay, Dios mío, que no se despierte, para mala suerte, a los 3 minutos se despertaba. Y empezaban los gritos, los malos tratos, las palabrotas. Yo me encerraba en el cuarto, qué cosa horrenda. Pero me puse a pensar, ¿cuántos son como este padrastro agresor? Que usted llega a casa y sus hijos, su esposa o usted el esposo dicen, ay Dios mío, ya llegó, ojalá no se despierte, porque cada vez que habla, cómo se enoja, cada vez que dice, cómo controla, cada vez es insoportable. A mí me han dicho, viene en modo bipolar, eso me lo han dicho en consejerías. Y yo, ¿qué quiere decir eso? Que le dieron un diagnóstico de bipolaridad. No, hombres, que parece bipolar. Usted no sabe en qué momento se arranca y manda a todo mundo a la porra. Y mire, ¿sabe por qué pasa esto? Porque no queremos hablar nuestros dolores, no queremos llorar nuestros dolores, no queremos decir aquello que nos ha dolido y nos pasamos cubriendo con una capa de a mí no me pasa nada, yo estoy bien, no se preocupe, ya los golpes no me duelen, y sí duelen todavía. Por más que querramos esconderlos, el camino sigue siendo el quebrantamiento.
Jesús llama felices a los que lloran por su causa, por el pecado, por su necesidad de cambio. Es un llanto genuino por un reconocimiento de pecado, donde llegamos a los pies de la cruz y le decimos a Dios: ya basta conmigo, Señor. No es esto a mi vida, no es esto lo que quiero. Pero hasta que ese quebranto no esté en el alma, ¿cómo va a haber consuelo? Quisiera hoy enseñarle 3 conceptos que encuentro en nuestro amigo Pedro. De hecho, quisiera repetirlos y apréndaselos conmigo, porfa. Ya lo vamos a ver ahí en la historia de Pedro. Para poder tener la decisión de la esperanza, número 1, necesito esta frase: voy con todo. ¿Puede decirla conmigo? Voy con todo. Número 2, me animo a hacer lo que nunca he hecho. Y número 3, nunca quitaré mi mirada de Jesús. Fácil, ¿verdad? Voy con todo, me animo a hacer lo que nunca he hecho y nunca quitaré mi mirada de Jesús. Se lo confirmo con la Biblia, los 3 principios. Mateo capítulo 14, versos 25 al 33, por favor. Mateo capítulo 14, versos 25 al 33. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Número 1, voy con todo. Voy con todo significa conocer a Dios. Y cuando conozco a Dios como nunca antes lo he conocido, entonces voy con todo. ¿Me explico? Voy con todo porque tengo la confianza de saber con quién estoy, porque tengo la confianza que aquel que me ha llamado nunca me defraudará y es capaz de darme consuelo. Por esto voy con todo, y es lo que hace Pedro. Atrevidamente en el capítulo 14 y verso 28 le dice: si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre el agua. Qué bandido Pedro, ¿no le parece? El hombre se está animando a hacer algo que nunca había hecho, pero porque entiende delante de quién está al frente. Hebreo lo dice fácil: sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que le buscan deben primero creer que Él existe, y número 2, y que es galardonador de los que le buscan. Pero los que le buscan con todo. La promesa de Dios es que Él va a recompensar tu búsqueda, Él va a recompensar tu necesidad. La promesa de Dios es que aquel que le busca con todo será recompensado entonces, porque tiene fe en Él. No es si Él existe, si existe, es qué clase de Dios existe en tu mente. En una de las dinámicas que vamos a hacer mañana lunes y que hicimos ayer con el grupo de líderes, es bastante interesante porque hay una parte donde yo le pregunto a la gente cuál es su concepto de Dios. Y la gente habla de su concepto de Dios. Es amoroso, es padre, es misericordioso, es bondadoso. Y luego la segunda pregunta: ¿y cuál es su concepto de usted cada vez que usted repite el mismo error? Ay, no sirvo para nada, miserable, qué tonto, que Dios ya no quiere nada conmigo, que está decepcionado de mí. Yo decía, pero ¿cómo calzamos un concepto de Dios tan bueno, tan padre, tan amoroso y tan misericordioso con el concepto que tiene usted en su propia mente de usted mismo? Hay una incongruencia allí. ¿Cómo creemos algo de Dios tan lindo pero al mismo tiempo que me desecha tan fácil? Conozca a Dios, pero a Dios que por lo menos en la mente decimos cómo es: bueno, amoroso, dulce, maravilloso. Quizás se lo pongo mejor con un ejemplo. Mi hijo Tiago, que todos lo conocen, yo le he contado que los primeros 3 años fueron fatales. No obstante, y aun cuando se dormía en medio de sus locuras y nuestras peleas y todo lo demás, siempre llegaba a las 2, 3 de la mañana cuando ya estaba dormido y lo abrazaba.
Y le decía: cabezón, ¿por qué llora tanto? Ya dormido, ¿verdad? Usted no sabe que yo lo amo. Esto me está matando. Esas son las frases de mi mamá que uno las repite siempre después a los hijos. ¿Sabe qué pasó con algo como eso? Que ya a los 3 años le cambió la cara, comenzó a disfrutar, durmió la primera noche completa y todo el rollo, volvimos a la vida normal. Ayer, antier, el jueves, viernes, estoy allí en la silla de mi casa y ya vamos a acostar a Tiago. Y yo le dije: Tiago, que lo aliste mami y acuéstese un ratico aquí en mi pecho. Y mire, ese hombre me sonrió, los cachetes color rosa se le pusieron de este tamaño, se fue en carrera, Jackie le lavó los dientes, vino corriendo y dice: aquí estoy. Pues estaba emocionado y yo le dije: bueno, venga. Entonces lo trepé encima de este frondoso pecho y aquí lo acosté. Aquí lo tengo. Cuando levanto la cobijilla, no se lo podía creer. Siempre lo duermo en el pecho, pero es que esa noche yo no sé qué tenía de especial para él. Siempre lo duermo acá, siempre lo acuesto un rato conmigo y luego lo tiro en la cama. Ahí lo tengo, sigo conversando con Jackie en la sala, estamos con la luz encendida y a los 2 segundos sonó. Se durmió, pero así. Yo lo abrazo, me dio mucha ternura, le quito la cobijilla, está ahí, y lo abrazo y le digo otra vez: ¿cuánto te amo, mi amor? Pregunta: ¿cuándo lo amé más? ¿El viernes, que ahora sí duerme toda la noche y se porta súper bien? ¿O cuando yo no podía dormir los 3 primeros años? ¿Cuándo lo amé más? Dígalo, dígalo, ¿cuándo? Dígalo, porfa, ¿cuándo? Siempre lo amé igual. Me daba bronca antes, pero lo amaba igual. No fue que ahora lo amaba más. Es mi hijo, cabezón o no, es mi hijo. Duerma o no duerma, llore o no llore, es mi hijo, lo amo igual. Y si se equivoca, estaré ahí para ayudarle. Y si llora, estaré ahí para consolarle. Usted es el hijo de Dios, la hija de Dios. ¿Cuándo te ha amado más Dios? ¿Antes o cuando fallas? Siempre te ama igual. Y a veces se nos olvida el detalle. ¿Qué Dios conocemos? ¿A cuál Dios llevamos las lágrimas? A uno que está con la faja apenas que te equivocas y te da 4 fajazos, o a uno que está dispuesto a sanar tus heridas, consolarte y darte vida otra vez. ¿Qué Dios conocemos? ¿Sabe? El Dios que tenemos conoce mi situación, le importa mi situación y tiene el poder para cambiarme. ¿Puede decir eso? El Dios que tengo conoce mi situación, le importa mi situación y tiene poder para cambiarme. Ahora sí, los que no se animaron a decirlo porque no creen, ¿pueden decirlo? El Dios que tengo conoce mi situación, le importa mi situación y tiene poder para cambiarme. Dios liberó de la depresión a Elías, liberó de la esclavitud a su pueblo, liberó a David de sus enemigos, liberó del dolor de la crisis económica a la viuda de Sarepta. Dios liberó a Jonás de su terrible enojo y soledad, liberó a la mujer samaritana de su adicción a las relaciones. Dios transformó el carácter del terrible e impulsivo Pedro en un ferviente discípulo. Dios transformó a aquel autor intelectual de crímenes de cristianos llamado Saulo y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Lo que pasa es que todos ellos tuvieron un factor común: se rindieron ante Dios. Lloraron sus vidas delante de Dios y el Señor vino y trajo consuelo y además transformación de carácter. ¿Podrá acaso Dios con sus conductas y las mías? ¿Podrá acaso Dios con sus tristezas y las mías? Heridas infeccionadas hay que rasparlas, y aunque duela no importa, porque después del rasponazo y el dolor viene la sanidad del cielo. Conozca a Dios, pero como ese que perdona, que consuela, que restaura y que hace historias nuevas otra vez. 2. Voy con todo entonces. Amén. Voy con todo. Pero voy con la número 2. Si voy con todo porque ahora sé cómo es este Dios de bueno, anímese y me animo a hacer lo que nunca he hecho.
¿Qué hace nuestro amigo Pedro en 14:29 de Mateo? Ven, le dijo Jesús, y Pedro se bajó de la barca. Qué atrevido, oiga. Muchos le hemos dicho a Dios: Señor, cámbiame. Y el Señor dice: tírate de la barca. Bueno, Señor, otro día. Porque el primer paso que Dios nos pide para nosotros es imposible. Pide perdón. Yo no puedo. Habla con, jamás podría. Cuenta tu historia. Y si se dan cuenta de lo que pienso, lo que hago, lo que me gusta, lo que no me gusta, me van a despreciar. Ese primer paso parece imposible, pero cuando usted lo da, se da cuenta que hay libertad. Pedro caminó sobre el agua. No es que no. Y ahí estaba Tomás. Yo siempre creo que ahí dijeron muchas cosas. La Biblia no lo enseña, pero imaginémonos que tuvieron que haber dicho algo. Mire que usted pasa por Desamparados y hay un choque y siempre decimos algo, ¿no es cierto? Siempre. Y hay unos que inventan. Fue culpa del de rojo. Dice la gente y ni siquiera estuvo ahí. Es que el carro está en una posición, se nota que el foco, y claro, seguro aquella señora venía pasando, él frenó y le dio. Mire, la gente inventa. La gente siempre habla cuando hay un suceso importante. Ahí se baja Pedro de la barca y Tomás, santísimo Dios, se hundió. Este chavalo se hundió. Una vez más Pedro por bocón, mire, se fue, se lo comieron las pirañas. Ahí están todos en el barco. Yo creo que hablando, dudando, codeándose, diciendo. El único que se animó a salirse de su lugar seguro fue Pedro. El único de todos los discípulos que dijo: yo me la juego, la invitación está. Tengo que animarme a hacer lo que nunca he hecho. Y sea honesto, todos nosotros tenemos un área donde pica y la mano no llega para rascar. Todos sin excepción. Todos sin excepción tenemos áreas de nuestras vidas que nos cuestan en paleta. ¿Cómo nos cuestan áreas de nuestras vidas? Pero muchos no quieren hablarlas, no se animan a salirse del barquito por temor. Lo cierto es que mientras estamos en el barco, de todo pasa siempre. Tiene que haber un momento donde usted se brinque. ¿Cuántos de aquí de mal carácter? Bueno, levante la mano, confiésese. ¿Quién le cuesta el asunto del carácter? Del consolar a medio mundo. ¿Quién es consolador aquí, consoladora? Anímese, levante la mano. No la levante sonriendo, pero levante la mano. Hay muchos que se emocionan. Amén, mal carácter. Y amén, mire, cartón lleno. Mire, se emocionan todos. Pero ¿cuántos estos que hemos levantado la mano y mal carácter, también sabemos que hemos vivido etapas muy lindas con nuestro carácter? Etapas sensibles. Etapas donde usted, hay acciones que usted toma y usted dice: yo no sabía que yo era tan pura vida, oiga, ¿qué? Yo podía ser cariñoso, yo podía ser dulce, yo podía ser especial. ¿Sabe qué le pasó? Que usted se bajó del mar, se bajó de la barca y comenzó a tocar el agua con sus piernas y dijo: sí se podía. Yo sí he sido capaz en Dios de hacer cosas buenas. Este carácter mío no me ha dominado toda la vida, como a veces lo creemos. Han habido capítulos de mi vida y escenas de mi vida que han sido buenos. La verdad es que no solo somos pecadores necesitados de su gracia, somos el objeto de su amor. Dice la palabra en Isaías 40:28, y eso es un asunto de hombros. Porque a veces le decimos a Dios: Señor, hemos intentado todo y todo no es todo. Miles de cosas hemos orado, hemos peleado contra mi dolor, pero siempre vuelvo al mismo dolor y las mismas historias. Y a veces lo que intentamos no es todo, quiero que sepa. Pero cuando le decimos cosas como estas a Dios, viene la frustración, viene la duda. Y es porque muchas de las cosas que hemos intentado han estado sobre nuestros hombros y no sobre sus hombros. Isaías 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan, caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aquí la pregunta es: ¿sobre quién reposa tu vida? ¿Sobre los hombros de Dios o sobre los tuyos? Conoce quién es Dios, pero ahora conoce quién eres en Dios. En Dios, en Él, eres capaz de hacer cosas que nunca habías imaginado. Un ejemplo quizás tonto,
No sé si usted es del grupo este que usted manda un WhatsApp y no se lo contestan. Pertenece a ese grupo en el mundo que usted le manda un WhatsApp a alguien que usted estima para recibir una respuesta y usted vio que lo vieron. Y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas e inmediatamente algo comienza a revolverse, sobre todo para los que tienen problemas de rechazo. Ahí lo vio, dice usted. Y yo sé que lo vio, pero qué raro porque ya tenía que haberme respondido. Posiblemente ni le importo. O sea, tiene que ser eso, que o se enojó por algo, algo le hice y no sé. Porque él siempre responde, siempre. Pero como no respondió ahora, seguro nunca me va a volver a hablar. ¿Qué cólera me dan estas cosas? ¿A quién le ha pasado eso? Y ahí se crea toda una historia de terror en la cabeza. Y una vez más nos acordamos que Dios nos ha dado dominio propio. Nos acordamos que la gente también está ocupada. Nos acordamos que no somos la última Coke del desierto. Nos acordamos que la gente también tiene vida que vivir. Nos acordamos que el reino de los cielos a través de Jesucristo nos ama como a nada más en este mundo. Y cuando nos acordamos de eso, decimos, ¿qué cosas las mías? Paso viviendo de rechazo en rechazo, en autorrechazo, olvidándome que el Señor nunca ha dejado de amarme porque Él ha prometido que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni potestades, ni principados, nada podrá separarme del amor de Dios. Si yo me siento rechazado es porque me gusta, pero no es porque de verdad yo tenga por qué vivirlo de esa manera. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Número 3, ¿cuál fue la que le dije? Nunca, pero nunca quite su mirada de Jesús. ¿Qué le pasa a la gente que intenta cambiar? Que intenta cambiar por un ratico. Entonces se dan cuenta que sí tocan el mar firme, se dan cuenta que sí pueden cambiar, pero al mayor ventolero, decía mi mamá, el chiflón, ay chiflón, al mayor ventolero, ahí inmediatamente, ¿qué hacemos? Quitamos la mirada de él. Toda caída y toda repetición de conductas malas y todo dolor, mire, encarnado en el alma, tiene el mismo factor común. Quitamos la mirada de Jesús, ausencia de Dios, lejanía de Dios. Y cuando uno habla con la gente, bueno, reconozco que hace tiempo no oro, reconozco que hace tiempo no lo busco, reconozco que voy a la iglesia, pero que no, de verdad, no, ya ni el mensaje es para mí, reconozco que... Estamos quitando la mirada de Jesús. Y cuando se quita la mirada de Jesús, el único camino es hacia abajo. Pedro sí caminó sobre el agua hasta que le prestó atención a las circunstancias. ¿Qué le pasó a aquel hombre que era ciego de nacimiento? Él no podía ver, no podía poner la mirada en Jesús, pero puso su mirada espiritual y comenzó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Si me escucha, me sana, lo sé. Y los discípulos comenzaron a callarlo. Cállate, maestro, cállalo vos. Hijo de David, gritaba más duro, ten misericordia de mí. Y entre más voces, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo tengo una meta, pongo mi mirada en él y de él no la quito nunca. La gente falla, los líderes fallan, los líderes religiosos fallan, la familia falla, los políticos fallan, pero aquel que puso su mirada en ti nunca fallará. No quites la mirada de él. Y entonces habrá sanidad completa. Pero tiene que ser con todo, conociendo quién es él, conociendo lo que es capaz de hacer en mi vida y además sin quitar la mirada de él. Y de estas 3 cosas, como consecuencia ocurre una cuarta, que no se la dije, pero se la dejé de sorpresa. Convierta sus dolores en valores. Charlando con mi amigo Serafín Contreras, un hombre muy sabio, yo le decía a él, hablando de mis dolores, yo debo reconocer, le decía, que yo tengo muchos dolores también. Y él me dijo: conviértelos en valores.
Cuando voy a la Biblia, Marcos capítulo 14, verso 31, encuentro la escena de un Pedro hundiéndose, lleno de vergüenza, de dolor, y un Jesús que le tiende la mano, que lo sujeta, lo reprende. Hombre de poca fe, y hay una lección y un valor. ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron. Ahora Pedro, de aquella tragedia, tiene una historia para contar. Tiene un valor creado en su vida para ayudar a otras personas. Aquella historia, aquella herida cicatrizada se llama bendición para muchos. ¿Lo sabía? Hay un hombre que se llama Macedo que dijo: una ostra que no fue herida no produce perlas. Resulta, y le explico, las perlas son producto del dolor. Entra una sustancia, un grano de arena, un parásito, e inmediatamente adentro el nácar comienza a moldear y a tirarle encima la sustancia para que aquello que dañó la ostra no termine de destruir todo. Y son tantas las cosas que le tiran encima, que al final, cuando abren, hay perlas adentro. Cuando visualizaba esta imagen, pensaba en cuántos granos de arena se nos han metido. Cuando los exponemos delante de Dios, Él lo que nos cubre son con capas de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, de consuelo. Y cuando te abran la próxima vez van a encontrar un montón de perlas. Eso se llama: convierta sus dolores en valores. Al herido Dios lo sanará, al confundido Dios lo guiará, al desconsolado Dios lo colmará de consuelo, al que se siente solo y triste Dios lo hará proclamar alabanzas, al inseguro y temeroso Dios le dará paz. Les cuento que la última vez que prediqué una enseñanza que doy, que se llama En Busca de Papá, la di exactamente hace 5 años más o menos. Puse el video que alguna vez puse acá, que se llama Quizás Hoy, del hijo pródigo que sale de casa y vuelve a casa y la escena le quiebra a uno la vida, ¿no? No obstante, siempre que enseñaba esa enseñanza, yo tenía un dolor extraño en el alma y lo he compartido. El hombre que sale con su hijo, le ata el calzado, y yo buscaba en mi mente y no conocía a un papá que me atara el calzado. Ese hombre le enseña a andar en bicicleta a su hijo, y yo buscaba en mi mente cada vez que veía el video y no encuentro un papá que me enseñara a andar en bicicleta. Ese hombre además se acuesta con el hijo y le cuenta un cuento, y yo me acuerdo de haberme acostado solo algunas veces llorando, y no encontré a un hombre que llegara a mi cuarto a contarme un cuento. Se abrazan, pescan, todas las escenas. Y el video me producía dolor porque yo decía: Señor, quizás lloro porque quisiera el papá de ese video. Ese era mi dolor. Lloro porque en el fondo quiero el papá de ese video. Esta enseñanza la volví a dar ahora en Guapiles el Semana Santa, el jueves de Semana Santa. Era una iglesia a predicar sobre la familia, llevaba otra enseñanza, pero mientras estoy ahí con Jackie, fui con toda la prole, siento en mi corazón que ese es el tema, y cambio la enseñanza, enseño, la gente pasa al frente, oro por la gente, muy lindo, hasta que puse el video. Porque ahora este video lo pongo, pero ahora tengo a Tiago. Y mientras estoy viendo el video, debo reconocer que lo he presentado unas 200 veces, en 200 lugares diferentes. Pero es la primera vez que lo vi diferente. Es la primera vez que pude ver el video y sonreír. Y por una razón. Porque mientras el hombre salió y le amarraba los cordones a Tiago, al chiquito del video, yo me acordé que ahora yo se los amarro a Tiago. Y mientras el hombre acostaba a su hijo ahí en la cama, yo me acordé que yo acuesto a mi hijo y lo levanto aunque no quiera a veces, solo para molestarlo. ¿Broma? Y me acuerdo que mientras veía el video y el papá abrazaba al hijo y se pegaban cachete con cachete, yo me acuerdo que cuando estoy en casa, una de mis debilidades es abrazar a Tiago y que me pegue aquí la carota, y tiene unos cachetes así y los pega acá. Y yo le decía a Dios mientras presentaba el video y la gente estaba llorando ahí al frente, yo veía el video con una sonrisa y le decía a Dios:
yo no ocupo un papá así. Tú has sido mejor que ese. Pero por la pura gracia has permitido que yo me convierta en un papá así. Cercano, que ama con todo y mis debilidades, con todo y mis errores, pero el que lo acuesto, le cuento cuentos, ora por él, soy yo. Ahora que hagan un video de mí, te hago. Y pude ver el video y sonreír, porque estaba delante de 200 personas ahí llorando y quebrados delante de Dios, pensando que no había esperanza porque su padre terrenal les había abandonado, y ahora encontrando esperanza porque alguien expuso una herida que ahora se llama un valor. Convierta sus heridas en valores. Termino. Siempre que el predicador le diga termino. No es cierto. Lo leo otra vez. Cierre sus ojos un minuto nada más y quiero leerlo y que sea Dios quien le hable a su corazón. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Y aquí le hago la pregunta: ¿qué aún no has llorado? ¿Qué aún no has llorado? ¿Qué barrera pusiste contra el dolor? ¿Qué tragedia de vida has vivido que se quedó pendiente de hacerse el duelo? ¿Qué conducta repetida que no la has llorado hasta los tuétanos? ¿Qué decepción de vida o pérdida has tenido que aún no has llorado? Le pido que se ponga de pie, por favor. Y míreme un segundo, no es, como le decía al principio, no es llorar, es a quién dirijo mis lágrimas. He visto gente llorar toda la vida, pero sin consuelo. Charlaba con una amiga que ha estado un poco enferma, lleva 3 años enferma, y la pregunta, que no sé si es de vida, lo que uno siempre hace: ¿y cómo te sientes? Mi idea con la pregunta es una, que pueda procesar su dolor. La primera parte de la pregunta la hizo bien, porque fue el lugar seguro. Bien, me dice, ahí vamos, con fe. Está bien, hay que tener fe. Entonces le pregunté por segunda vez, pero ¿cómo te sientes? Bueno, dice, a veces un poco confundida. He pedido, a veces me desanimo, a veces. Ya la tercera vez fue más curiosa, porque se me ocurrió preguntarle por tercera vez: ¿y qué más? Hasta que explotó y lloró. Pero cansada, me decía. Quisiera que todo fuera diferente. Quisiera que mi vida fuera diferente. Ya no es solo de la enfermedad. Es que mucho antes de estar enfermo, usted no sabe cómo me sentía yo. Que yo creo que eso ha hecho mi enfermedad. Nunca he podido contar a nadie nada. Y comenzó a desahogarse desde pequeña todo lo que había vivido y los traumas de vida. Y ella me dijo al final: lo que creo que me tiene enferma es lo que no he dicho. Lo decía la semana pasada y lo digo hoy: mientras callé, dijo el salmista, se fueron envejeciendo mis huesos. Qué libertad hay en llorar delante del que consuela. Qué libertad hay en quebrarnos delante de aquel que nos puede reconstruir otra vez. Muchos aquí, yo lo he dicho seguro a mis hijos: ay, ya no llores, eso no es para tanto. ¿Cuántos decimos llore si es para tanto? Aquel te quiere consolar. El
machismo nos ha hecho decirnos: no llores, eso no es para tanto. Y nos limitamos ante la sanidad del corazón y del alma. Yo quisiera orar por aquellos que les falta llegar a los pies de la cruz y procesar sus duelos. ¿Habrá alguien hoy? ¿Puede levantar su mano? Que mientras enseño y hablo dice: esto era conmigo, Señor. ¿Podrías venir acá y oramos juntos, por favor? Felices los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Podría levantar sus manos al cielo, por favor? Señor, porque tú me conoces, porque conoces mi situación y porque tienes el poder para transformarla, es que derramo mis lágrimas delante de ti. Apocalipsis dice que ninguna cae al suelo, que todas son juntadas en tu mano. Apocalipsis enseña que ninguna lágrima tocará el piso. Son las oraciones de sus santos, de sus hijos, que llegan delante del trono de la gracia y son escuchadas por el Padre. Un Padre que se ha presentado como el Dios de toda consolación. Resulta que tu fe no es en vano. Tienes fe en alguien que puede, que quiere, que está interesado en tu vida y que le importas tanto y te ama tanto que no quiere dejarte así como estás. Por eso hoy, Señor, delante tuyo lloramos nuestras historias. Lloramos el abandono, la traición y la soledad. Lloramos el cansancio físico. Lloramos las faltas de ganas, el matrimonio fracasado. Lloramos el abuso sexual hoy, Señor. Lloramos la pérdida de la familia. Hoy lloramos a quien se fue y no regresará más. Hoy delante de ti lloramos, Señor, porque queremos algo de ti. Queremos consuelo, Señor. Hoy lloramos nuestros pecados y nuestros errores que nos han lastimado tanto. Hoy lloramos el mal que hemos hecho a la familia, con nuestros gritos y enojos, con nuestras iras violentas y tratando de controlar a todos. Hoy pedimos perdón y consuelo, porque entendemos, Señor, que aunque fuimos marcados casi de pequeños, no tenemos por qué vivir esclavos de nuestra herencia pasada, cuando podemos vivir libres en los brazos del Padre. Hoy te pido, sana mi corazón, Señor, como nadie más puede hacerlo, donde nadie más puede llegar. Sana mi corazón, mis historias, que cuando sea capaz de mirar hacia adentro encuentre cicatrices y no heridas abiertas. Que cuando pueda mirar hacia adentro pueda encontrar historias que contar a otras personas, tristezas y dolores que ahora se llaman valores. Y que todas estas heridas que serán cicatrizadas puedan ayudar a tantos y tantas, Señor. Hoy tomo la decisión de la esperanza, porque tengo un Dios bueno.
Dios bueno.